Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. Trump sube la presión, advierte a Rusia y China que no armen a Irán o enfrentarán las consecuencias. La Habana pierde los estribos. El régimen arremete contra Marco Rubio tras el duro golpe de las nuevas sanciones de Washington. Félix Guillermo analiza en Entre Líneas el nuevo golpe al régimen y cómo las sanciones podrían cambiar la vida del cubano de a pie. Horror en Hialeah. Arrestan a un hombre acusado de abusar de su hijastra durante 5 años. La tecnología le gana a la muerte. Drones ya salvan vidas en las playas del sur de la Florida en menos de 1 minuto. Esto es América Noticias, comenzamos. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Hola gente, buena feliz viernes para todos, les saluda Camilo Egaña. Había una vez un periódico que se atrevió a inventar un país y un mundo. Durante más de 70 años, en la Unión Soviética, el periódico Pravda se escribió en un lenguaje cifrado que no decía nada y que escondía mucho. Por ejemplo, cuando hablaba de recortes, eran ajustes. Cuando hablaba de crisis, era crecimiento negativo. Si aparecía la palabra igualdad, era para legitimar la represión estalinista. Nadie puede entender realmente qué pasó en la Unión Soviética durante más de 70 años si se atiene estrictamente a lo que publicaba en ese lenguaje cifrado el periódico Pravda. Y en Cuba, exactamente lo mismo. Por ejemplo, en la edición de hoy, el periódico Granma, en su lenguaje cifrado, cuenta la historia muy tierna de un bioquímico y una maestra que han cultivado un mundo de soberanía alimentaria en la ciudad. Soberanía alimentaria para el periódico Granma significa que hay comida o que hay algo que comer. Otro titular de Granma: afectaciones al servicio eléctrico para hoy viernes. El Pravda Tropical, el Granma, no habla de apagones, sino de afectaciones. Casi 250.000 de cubanos han escapado de la isla en 2025, pero Granma no habla de crisis migratoria. Es como si las palabras fueran un analgésico, o al menos eso cree el periódico Granma. En el Granma de hoy, por ejemplo, no aparece una línea de la muerte de 2 chicos en un parque de Alamar, la muerte violentísima por un ataque en un parque de Alamar. Los lectores de Granma, al menos en la edición de hoy, no se van a enterar que tal vez en los próximos días puedan comerse un huevo frito o un huevo pasado por agua, gracias a que República Dominicana ha enviado a Cuba más de casi 4 millones de huevos. Granma tampoco ha querido contar lo que una habanera ha conseguido comprar en un mercadito en La Habana. Un cartón de huevos. Por cierto, con 10,000 pesos cubanos. Con 10,000 pesos cubanos ella consiguió un cartón de huevos, 2 paqueticos de arroz, un paquete de pollo y 2 cuadritos de caldo de pollo. Granma cuenta, entre otras cosas, historias que no le interesan ni siquiera a los redactores que las escriben. Eso sí, ha publicado que se registró un sismo de magnitud 3.1 en Oriente. Eso sí lo dijo, ¿eh? Los romanos inventaron el metalenguaje para legitimar el poder y controlar las emociones del pueblo, pero los comunistas y los nazis los superaron abiertamente. En el Granma de hoy, por ejemplo, se cita a Fidel Castro, que en 1961 dejó dicho: nosotros no le decimos al pueblo cree, nosotros le decimos al pueblo lee. Hombre, Fidel, pero es que el pueblo lo que tenía que leer era un periódico como el Granma. Quevedo, aquel escritor español maravilloso, y chusma, porque era muy chusma Quevedo, y muy beligerante, se fajaba y borrachín, en fin. Quevedo, como Fidel Castro, creía que al vulgo, diría el escritor español, y pueblo, diría el dictador cubano, hay que hablarle en necio para darle gusto. La manipulación del lenguaje por el poder político, de la índole que sea, de derecha, de izquierda, de la índole que sea, es la demostración fehaciente del más profundo desprecio que siente un gobierno por su pueblo. George Orwell, escritor británico, cuyo libro sobre el autoritarismo soviético, 1984, se vino a publicar en Cuba 78 años después de la publicación original en el resto del mundo, advirtió esto: el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verdaderas y el asesinato sea respetable, y para dar una apariencia de solidez al puro viento. Por cierto, el señor Orwell era de izquierda,
amigo de los comunistas, antifranquista. De hecho se fue a España a luchar en el lado republicano durante la Guerra Civil. Pero fue despreciado, ninguneado, criticado del modo más feroz por los comunistas soviéticos. En el periódico Pravda de esa época, el señor Orwell era descrito como traidor, fascista, mercenario. Y yo le pregunto, ¿a usted estos adjetivos les resulta familiar? Porque a mí sí, ¿eh? Seguimos. Donald Trump acaba de lanzar una advertencia que pone bajo presión a dos de las mayores potencias del planeta, Rusia y China. El presidente de Estados Unidos afirmó este viernes que sería muy perjudicial para Moscú y Pekín vender armas al régimen iraní mientras continúan los ataques entre Washington y Teherán. Trump reveló que durante sus recientes conversaciones con Xi Jinping y Vladimir Putin, ambos le aseguraron que no suministrarán armamento a Irán, ni de forma directa ni a través de empresas de sus países. El mandatario dijo confiar en esa palabra, pero dejó claro que Estados Unidos está vigilando cada movimiento y que cualquier cambio tendría consecuencias. La advertencia llega en medio de la 13ª noche consecutiva de operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes. En las últimas horas, el Comando Central confirmó nuevos bombardeos contra centros de mando, depósitos de drones, sistemas de comunicación, instalaciones militares y posiciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria. La estrategia de Washington busca seguir debilitando la capacidad ofensiva de Teherán antes de que pueda reorganizarse. Pero Irán también respondió. Durante la madrugada lanzó una nueva oleada de misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses y de sus aliados en Bahrein, Jordania y Kuwait, países que albergan importantes bases de Estados Unidos. Las alarmas antiaéreas volvieron a sonar, varios proyectiles fueron interceptados y la tensión sigue creciendo en todo el Golfo Pérsico. ¿Por qué la advertencia de Trump a Rusia y China es tan importante? Porque si alguno de esos dos países decidiera suministrar armamento moderno a Irán, el equilibrio militar podría cambiar de forma significativa. No se trata solamente de enviar fusiles o municiones. Washington teme que Teherán pueda recibir sistemas avanzados de defensa antiaérea, misiles de mayor alcance, radares, equipos electrónicos, tecnología satelital o componentes para fabricar más drones, un escenario que haría mucho más costosas y peligrosas las operaciones militares estadounidenses e israelíes. Además, una participación directa de Moscú o Pekín dejaría de convertir este conflicto en una guerra regional para acercarlo a una confrontación entre grandes potencias con consecuencias impredecibles para la estabilidad internacional. Mientras tanto, el impacto ya comienza a sentirse fuera del campo de batalla. El estrecho de Hormuz continúa bajo máxima tensión. Decenas de embarcaciones permanecen atrapadas por el riesgo de nuevos ataques y el precio internacional del petróleo sigue reaccionando cada vez que aumenta la posibilidad de una escalada militar. Aunque Trump aseguró que cree en la palabra de Xi Jinping y Vladimir Putin, el mensaje fue inequívoco. Estados Unidos no solo está combatiendo a Irán, también está dejando claro que cualquier país que decida fortalecer militarmente al régimen iraní podría convertirse en parte del conflicto. Y cuando la advertencia viene de la Casa Blanca, el resto del mundo presta atención, informó Leticia Grao para América Noticias. Nos va a obligar a transitar por un periodo muy difícil, que reclamará de nosotros un alto grado de creatividad, de estoicismo, de austeridad. Las tensiones entre Washington y La Habana entraron en una nueva fase. Ya no se trata únicamente de sanciones económicas. Ahora la confrontación también se libra en el terreno político y verbal. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, respondió con dureza a las más recientes medidas anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio, asegurando que el funcionario estadounidense tiene un espíritu muy torcido y acusando a Estados Unidos de librar una guerra contra el pueblo cubano. La reacción llegó después de que Rubio anunciara una nueva ronda de sanciones dirigida a entidades vinculadas al aparato económico del régimen y a funcionarios relacionados con el programa de misiones médicas internacionales, una de las principales fuentes de ingresos del gobierno cubano. Con este paso, Washington deja claro que ya no apunta únicamente a otras empresas estatales, sino también a estructuras que considera clave para el sostenimiento financiero del sistema. El intercambio refleja un cambio de estrategia,
Durante años las sanciones se concentraron en el turismo, los hoteles administrados por los militares y el conglomerado Gaesa. Ahora la presión también alcanza al sector energético, los servicios internacionales y otras instituciones que generan recursos para el Estado con el objetivo de reducir la capacidad financiera del régimen. La respuesta de La Habana tampoco sorprende. Carlos Fernández de Cosío se ha convertido en uno de los principales voceros del régimen frente a la administración Trump, acusando a Washington de provocar la crisis económica y utilizar el hambre como herramienta política. Cada nuevo paquete de sanciones ha sido respondido con un discurso cada vez más duro desde la Cancillería cubana. En Washington, sin embargo, el argumento es diferente. La administración Trump sostiene que las medidas no están dirigidas contra los ciudadanos cubanos, sino contra las estructuras que, según Estados Unidos, controlan la economía de la isla y permiten al régimen mantenerse en el poder mientras la población enfrenta apagones, escasez de alimentos, falta de medicinas y un éxodo migratorio histórico. Lo cierto es que la confrontación ya no gira únicamente alrededor del embargo. Hoy también incluye temas como las misiones médicas, la seguridad nacional, los derechos humanos y el papel de Cuba en la geopolítica regional. Y mientras continúan los intercambios de acusaciones, los cubanos siguen esperando respuestas a problemas mucho más urgentes: electricidad, alimentos, medicinas y oportunidades para construir un futuro dentro de la isla, informó Leticia Grao para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Qué bueno que está ahí con nosotros. Hay nuevas sanciones. El Departamento de Estado las ha anunciado contra el régimen, ¿no? El régimen de La Habana, de Cuba. Estamos hablando de nuevo, vuelve a ser objetivo fundamental el conglomerado militar Gaesa. Y ahora se añade, y esto me parece muy bien, y vamos a entrar en detalle a explicarlo, las misiones médicas en el exterior, que Washington y también muchos actores llevamos años acusando de que eso ha sido una forma de explotación, de utilización de los médicos y enfermeros y enfermeras cubanos enviados al exterior. ¿Con el fin de qué? De obtener divisas, grandes ganancias, que en un momento alcanzaron los 85.000 millones de dólares. 85.000 millones de dólares a través de esas misiones en el exterior. Esto se convirtió sin lugar a dudas en una de las principales fuentes de divisa, las misiones médicas y también el dinero que venía desde el exterior, las remesas, y todo eso se ha ido cortando. Por eso es que está el régimen, ¿no? como está en este momento. ¿Cómo funcionaba esto? El régimen enviaba al exterior a estos médicos, les pagaba una cantidad ínfima, alrededor de un 5% del total, y cobraba entre el 80 al 95% del salario. De nuevo, el régimen cobraba entre $3,000 y $10,000 mensuales por cada médico. Los dos individuos sancionados con relación a este entramado son el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y también está sancionada ahora la directora de la Unidad de Control de Cooperación Médica, Gretza Sánchez Padrón. Esos son los dos individuos sancionados. Entre las entidades se señalan figuras vinculadas al sector energético y la principal entidad operadora del principal puesto de contenedores de Cuba, de la isla. ¿Cuáles son los que fueron sancionados de ese sector energético? Tengo por acá los nombres. Son el Centro de Investigaciones de Petróleo, está la empresa de energía, Sociedad Anónima, y Einarbo, Sociedad Anónima. Esas son las tres empresas. Y cuál es, de nuevo, el fin de las sanciones es, congelan bienes y activos aquí en los Estados Unidos de las entidades e individuos sancionadas mencionadas, y prohíbe todo tipo de transacción de personas e instituciones con los Estados Unidos. Además de esto, es una constancia oficial documentada en blanco y negro de sanción y de denuncia a atropellos que el régimen, a pesar de que durante muchos años esto se ha estado informando en la prensa, en diversos medios, en foros internacionales, organizaciones mundiales, pues bueno, hasta el momento habían logrado violar todo esto con la más completa impunidad.
El caso de las misiones médicas, específicamente, si hacemos historia, se iniciaron en el año 1963. Las primeras brigadas fueron a Argelia en aquel momento, y con los años esto se ha ido convirtiendo en un método de esclavitud moderna, de extensas jornadas laborales y represalias contra el personal médico y sus familiares, que quedaban como una especie de rehén dentro de Cuba, ¿no? Y de complicidad de los gobiernos, todo hay que decirlo, que durante muchísimos años se prestaron a este juego, sabían exactamente lo que estaban firmando, sabían exactamente lo que estaban haciendo y aceptaron esos servicios sabiendo que no existía una retribución justa ni muchísimo menos buenas condiciones laborales, ¿no? Para estos médicos y para estas enfermeras. Ahí tienen la información de estas nuevas sanciones. Un residente de Jayalía enfrenta un proceso judicial luego de ser arrestado por presuntos abusos contra su hijastra, en un caso que, según las autoridades, habría ocurrido durante varios años cuando la menor permanecía bajo su cuidado. El acusado fue identificado como Jason Andrés Zapata Muñoz, de 34 años, de acuerdo con el expediente judicial. Las autoridades indican que el hombre aprovechaba los momentos en que otros familiares se encontraban trabajando para quedarse al cuidado de esa personita. Fue durante ese periodo, según la investigación, cuando presuntamente ocurrieron los hechos que ahora son objeto del proceso penal. El caso salió a la luz después de que la adolescente relatara lo ocurrido. A partir de esa declaración, detectives especializados iniciaron una investigación que incluyó entrevistas, la recopilación de evidencia y otras diligencias que finalmente dieron paso a la emisión de una orden de arresto. Según los documentos judiciales, el acusado también le entregaba regalos, juguetes y aparatos electrónicos y presuntamente le pedía que no hablara con nadie sobre lo que estaba ocurriendo. De acuerdo con los investigadores, ese comportamiento habría sido utilizado para ganarse la confianza de la víctima y mantener los hechos en secreto. Las autoridades informaron que Zapata Muñoz se presentó acompañado por su abogado para responder a la orden de arresto y posteriormente quedó bajo custodia mientras continúa el proceso ante los tribunales. Como ocurre en este tipo de investigaciones, la identidad de la presunta víctima permanece protegida por la legislación de Florida, que prohíbe divulgar información que permita identificar a menores involucrados en delitos de esta naturaleza. Este caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad preocupante. De acuerdo con especialistas en protección infantil, una parte importante de los delitos sexuales contra menores ocurre dentro del entorno familiar o es cometida por personas conocidas por la víctima. Esa cercanía, explican, hace que muchos tarden años en denunciar por miedo, manipulación o temor a no ser creídos. Las autoridades recuerdan que cualquier persona que sospeche que alguien está siendo víctima puede reportarlo de manera confidencial a las agencias de protección o a las fuerzas del orden. Insisten en que una denuncia oportuna puede ser clave para proteger a una víctima y evitar que este tipo de delitos continúe ocurriendo. Ahora corresponderá a la Fiscalía presentar las pruebas ante un tribunal. Mientras tanto, y como establece la ley, Jason Andrés Zapata Muñoz debe ser considerado inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada más allá de toda duda razonable mediante una sentencia firme, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Pues está por lo mismo, no tenemos nada. Estamos careciendo de electricidad, estamos careciendo de agua, estamos careciendo de comida. Estamos careciendo. Bueno, sinceramente, y hostigado. Ya no sabe qué hacer, ni solucionan, ni van a solucionar nada. Todo va a seguir igual. Con cacerolazos y consignas, vecinos de Santiago de Las Vegas salieron a las calles. La escena resume el clima de inconformidad que vive el país. En los primeros 7 meses del 2026, Cuba registró un récord de protestas impulsadas no por activistas, sino por vecinos agotados por la escasez. Martín Noticias conversó con varios residentes de La Habana y esto fue lo que respondieron. Pues está por lo mismo, no tenemos nada. Estamos careciendo de electricidad, estamos careciendo de agua, estamos careciendo de comida. Estamos careciendo de muchas cosas.
Y no hay nada, no hay nada, nada. Este país se llama el país de no hay nada. El Observatorio Cubano de Conflictos, junto a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, documentó 1.220 acciones de descontento ciudadano en junio. Aunque fueron un 6,5% menos que el mes anterior, el volumen de incidentes continúa creciendo y superan más de un 38% los registrados hace un año. Cubanos sinceramente vive hostigado. Ya no sabe qué hacer. El detonante de la mayoría de las protestas sigue siendo el mismo. Están reclamando necesidad de la comida, mucha gente, también la electricidad, la corriente, otra gente que habla que sin libertad. Sobre el tema consultamos al analista político Miguel Cosío. ¿Pero por qué estas protestas no han logrado un cambio profundo? La gente protesta en un barrio, en La Habana, y por la escasez de electricidad o agua potable, y enseguida atacan ese fenómeno y abandonan otro pueblo. Ciudadanos entrevistados en La Habana aseguran que la respuesta oficial suele llegar con despliegues policiales o compromisos que apagan momentáneamente las manifestaciones. Nada, ni solucionan, ni van a solucionar nada. Todo va a seguir igual. Cosío sostiene que las protestas siguen siendo acciones espontáneas y de alcance local por el incremento de la represión y la falta de comunicación. La gente no tiene manera de comunicarse y el régimen todavía tiene el control masivo de las telecomunicaciones, incluido el acceso a Internet. A diferencia del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron simultáneamente a las calles, hoy el malestar aparece disperso. Para el analista político, esa fragmentación dificulta que el descontento se convierta en un movimiento nacional capaz de ejercer una presión sostenida sobre el poder. Las cifras muestran que el malestar continúa aumentando. Para los expertos, los cubanos han perdido el miedo a expresarse. Sin embargo, las protestas continúan siendo locales y fácilmente contenidas. Soy Jani González. Se apaga otro de los grandes motores de la economía cubana. La cadena española Meliá Hotels International confirmó este viernes su salida definitiva de Cuba y dejó de operar los 34 hoteles que aún administraba en la isla, poniendo fin a 36 años de presencia ininterrumpida. La empresa aseguró que las dificultades operativas, legales, económicas y financieras hacen imposible mantener una operación estable en el país. No se trata solo de una empresa que se marcha, se trata de otro golpe directo a un sector que, durante décadas, fue presentado por el régimen como la gran apuesta para captar divisas y sostener la economía. La salida de Meliá llega después del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra el conglomerado militar Gaesa y, más recientemente, contra el propio Ministerio de Turismo, medidas que dejaron sin margen de maniobra a las cadenas extranjeras que seguían operando en la isla, pero Meliá no está sola. En las últimas semanas también abandonaron Cuba Iberostar Barceló, la canadiense Blue Diamond Resorts, Minor Hotels, NH y Archipiélago International. En apenas unos meses, las principales cadenas internacionales comenzaron a cerrar operaciones o a romper sus contratos con el régimen, marcando el mayor éxodo hotelero que ha vivido Cuba en décadas. Durante años, estas compañías administraron más de 30.000 habitaciones, cerca de un tercio de toda la capacidad hotelera del país. Hoy dejan atrás hoteles vacíos, inversiones millonarias y un sector que atraviesa su peor crisis en más de 20 años. Las cifras reflejan la magnitud del desplome. En 2018, Cuba recibió alrededor de 4,7 millones de visitantes. En 2025, esa cifra cayó a apenas 1,8 millones. Y este año la situación es todavía más crítica. Entre enero y abril de 2026, las llegadas internacionales se desplomaron más de un 50%. Mientras numerosos hoteles permanecen prácticamente vacíos. A la caída del turismo se suman los apagones, la escasez de combustible, los problemas de transporte, la falta de alimentos y el deterioro de los servicios, factores que han afectado tanto a los visitantes como a las propias operaciones hoteleras. El golpe también es económico. Las cadenas españolas estiman pérdidas de entre 80 y 100 millones de euros, mientras el régimen pierde uno de sus principales generadores de divisas en un momento en que necesita desesperadamente ingresos para sostener una economía en crisis. Hoy, el problema ya no es llenar habitaciones, el problema es que cada vez quedan menos empresas dispuestas a invertir, menos aerolíneas volando hacia la isla y menos turistas interesados en viajar a un destino marcado por los apagones, la incertidumbre y el deterioro de su infraestructura. Informó José Pérez para América Noticias.
Después de meses de incertidumbre, miles de cubanos en Estados Unidos reciben una noticia que podría cambiar el rumbo de sus vidas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, conocido como UCSIS, comenzó a reactivar los expedientes de ciudadanía y naturalización que permanecían congelados desde finales de 2025. La decisión llega tras una orden de un tribunal federal que obligó al gobierno a retirar las directrices que mantenían paralizados esos casos. La medida beneficia especialmente a residentes permanentes cubanos que ya habían recorrido prácticamente todo el camino hacia la ciudadanía estadounidense. Muchos habían presentado su solicitud, completado la toma de huellas, pasado las verificaciones de antecedentes e incluso realizado la entrevista, pero sus expedientes quedaron detenidos sin una explicación clara y sin una fecha para recibir respuesta. El bloqueo afectó principalmente a ciudadanos de Cuba y Venezuela, cuyos casos fueron sometidos a revisiones adicionales por razones de seguridad nacional. Sin embargo, un tribunal federal en Rhode Island concluyó que esas directrices no podían mantenerse y ordenó que los procesos volvieran a ponerse en marcha. Ahora, UCSIS asegura que está eliminando las restricciones para que los expedientes continúen su curso normal. La congresista por el sur de Florida, María Elvira Salazar, fue una de las voces que más presionó para lograr este cambio. Durante meses insistió en que miles de cubanos habían cumplido todos los requisitos exigidos por la ley y no podían seguir esperando indefinidamente una decisión. Según la legisladora, quienes escaparon de dictaduras y respetaron las reglas del sistema migratorio merecen una respuesta justa y en un tiempo razonable. Es importante aclarar que esta decisión no significa que todas las solicitudes serán aprobadas automáticamente. Cada expediente seguirá siendo evaluado de manera individual y USCIS continuará revisando antecedentes, requisitos legales y verificaciones de seguridad antes de conceder la ciudadanía. Lo que cambia es que los casos vuelven a moverse y dejan de estar congelados. Para la comunidad cubana, la noticia tiene un enorme impacto. Obtener la ciudadanía estadounidense significa mucho más que recibir un pasaporte, representa el derecho a votar, acceder a determinados empleos federales, viajar con mayor facilidad, patrocinar a familiares bajo determinadas categorías migratorias y protegerse frente a futuros cambios en la política migratoria. El anuncio también devuelve tranquilidad a miles de familias que durante meses vivieron sin saber qué ocurriría con sus expedientes. Muchos habían organizado sus vidas esperando la ceremonia de juramentación, mientras otros veían cómo pasaban los meses sin recibir una sola actualización de USCIS. Además, la agencia confirmó que continúa evaluando otros asuntos relacionados con la ley de ajuste cubano, una legislación que durante décadas ha permitido a miles de cubanos regularizar su estatus migratorio después de un año y un día de presencia física en Estados Unidos. Aunque todavía no se han anunciado cambios específicos, el hecho de que USCIS mantenga abierta esa revisión genera expectativa entre quienes esperan nuevas decisiones sobre los procesos migratorios de los cubanos. Expertos en inmigración recomiendan a los solicitantes revisar con frecuencia sus cuentas de USCIS, mantener actualizada su dirección y responder de inmediato a cualquier notificación de la agencia. Ahora que los expedientes vuelven a avanzar, las próximas semanas podrían ser decisivas para miles de personas que llevan meses esperando una respuesta. Para muchos cubanos, esta no es solo una decisión administrativa, es el paso final de un largo camino que comenzó el día en que abandonaron la isla buscando libertad, estabilidad y la oportunidad de construir una nueva vida en Estados Unidos. Informó José Pérez para América Noticias. Ir a la playa en el sur de la Florida podría ser ahora mucho más seguro. Lo que hasta hace poco parecía una escena de película, ya está funcionando en Sunny Isles Beach, donde la policía puso en marcha un innovador sistema de drones capaces de responder a una emergencia en el mar en menos de un minuto. Mientras los rescatistas corren hacia la víctima, el dron ya está sobrevolando el agua con un objetivo claro: ganar los segundos que muchas veces hacen la diferencia entre la vida y la muerte. El procedimiento comienza en cuanto entra una llamada al 911. Desde una estación automática, el dron despega de inmediato, localiza a la persona en peligro y al llegar al punto exacto, lanza un flotador inflable que se activa automáticamente al tocar el agua. Al mismo tiempo, el equipo puede hablar con la víctima desde el aire, darle instrucciones para mantenerse tranquila y orientarla hasta que lleguen los socorristas. El sistema no reemplaza a los equipos de rescate, pero sí les da una ventaja enorme. En muchas ocasiones, las corrientes de resaca arrastran a las personas mar adentro en cuestión de segundos. Mientras una moto acuática o una embarcación necesita tiempo para salir, el dron ya está ofreciendo apoyo desde el cielo y transmitiendo imágenes en tiempo real para que los rescatistas sepan exactamente qué está ocurriendo. Y los resultados ya son contundentes. Desde que el programa comenzó en enero de este año, los drones han participado en el rescate de 78 personas, convirtiendo a Sunny Isles Beach en la primera agencia policial de Florida en operar de manera permanente un sistema de Drones First Responder, es decir, drones como primera respuesta ante emergencias. Las aeronaves utilizadas son modelos Skydio X-10, operados por agentes certificados por la Administración Federal de Aviación. El proyecto requirió una inversión cercana a los $250,000
pero las autoridades aseguran que salvar una sola vida ya justifica el costo. La necesidad de esta tecnología queda clara al mirar las cifras. Florida registra cada año más de un centenar de muertes relacionadas con corrientes de resaca, consideradas uno de los mayores peligros para quienes visitan sus playas. Solo durante una semana de alta afluencia este año, Miami-Dade reportó más de 500 rescates acuáticos, la mayoría asociados precisamente a este fenómeno. Para millones de turistas que llegan cada año a Miami, Sunny Isles, Fort Lauderdale o las playas de Los Cayos, este sistema representa una capa adicional de protección. Sin embargo, las autoridades recuerdan que la tecnología no sustituye la prevención. Recomiendan nadar únicamente en playas con salvavidas, respetar las banderas de advertencia y nunca entrar al agua cuando existen alertas por corrientes peligrosas. Este proyecto también forma parte de una tendencia mucho más amplia. Cada vez más departamentos de policía y bomberos en Estados Unidos incorporan drones para responder a incendios, personas desaparecidas, accidentes de tránsito y emergencias médicas. Lo que antes era una herramienta exclusiva para vigilancia, hoy se convierte en un recurso capaz de salvar vidas en tiempo récord. Los especialistas creen que, si los resultados continúan siendo positivos, otros municipios de Florida adoptarán sistemas similares. En un estado rodeado de agua y visitado por millones de personas cada año, reducir apenas unos segundos el tiempo de respuesta puede marcar la diferencia entre un rescate exitoso y una tragedia. Así que la próxima vez que vea un dron sobrevolando una playa del sur de la Florida, tal vez no esté grabando imágenes para una promoción turística. Puede estar participando en una misión mucho más importante: evitar que una familia tenga que lamentar una pérdida, informó Enrique López para América Noticias. Al publicar el informe Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, el Departamento de Estado atribuye al régimen cubano una estrategia sostenida de apoyo a organizaciones insurgentes, operaciones de inteligencia e influencia política en distintos países del hemisferio desde 1959. El informe sostiene que La Habana brindó entrenamiento, respaldo logístico y apoyo político a diversos movimientos guerrilleros latinoamericanos, entre ellos organizaciones que operaron en Colombia, como parte de una estrategia para expandir la influencia del régimen en la región. Así lo explicó a Martín Noticias el ex vicepresidente colombiano Francisco Santos. Primero porque quizás el país donde mayor injerencia en organizaciones criminales ha tenido en América Latina, Cuba, es en Colombia. ELN, FARC, M-19 y narcos. Ojo, narcos. El documento también hace referencia a los vínculos históricos entre Cuba y organizaciones armadas que posteriormente evolucionaron hacia estructuras ligadas al crimen organizado y al narcotráfico. Una transformación que, según Ana Milena Zambrano, profesora universitaria y analista política, modificó la forma de financiamiento de estos grupos. En ese momento, en esas décadas, ellos se financiaban a través de este tipo de terrorismo y de guerrilla tradicional. Hoy en día, y está supremamente comprobado, a través de los grandes cárteles del narco es como hoy en día se financia. Ya no secuestran por las mismas razones, ya no hacen este tipo de extorsiones de la misma manera, sino que lo que hacen es financiarse a través del dinero del narco. Para el ex vicepresidente colombiano, la relación entre Cuba y estas organizaciones no fue únicamente política. No se le olvide que Cuba fue un epicentro de narcotráfico, de traslado de drogas, que después, pues cuando los descubrieron, tomaron la decisión de hacerse los que no eran responsables y mandaron fusilar al general Arnaldo Ochoa y a otros. Santos sostiene además que muchas de las organizaciones insurgentes mencionadas en el informe terminaron convirtiéndose en estructuras criminales. No olvidemos que Cuba es el gran facilitador de las organizaciones criminales mal llamadas guerrilleras, porque hoy son todas organizaciones dedicadas al narcotráfico que utilizan el narcotráfico como mecanismo de sustento. El ex vicepresidente afirmó que a su juicio ese respaldo político de La Habana también quedó reflejado durante los procesos de negociación con grupos armados colombianos. Ese apoyo político es tan evidente y tan claro que cuando había negociaciones todos siempre querían que se negociara en Cuba. Error del gobierno hacerlo, porque es que Cuba no es neutral. Cuba tiene un objetivo fundamental y es generar disrupción en las democracias para poder quedarse ellos en el poder. En el plano político colombiano, la analista Ana Milena Zambrano advirtió que la influencia de sectores de izquierda continuará siendo un factor relevante tras las recientes elecciones. Iván Cepeda es un gran peligro para Colombia
hoy en día siendo senador, porque tenemos una ley en Colombia que quien tiene la segunda votación más alta en presidencia pasa a Senado y su fórmula vicepresidencial pasa a Cámara de Representantes. Y es muy importante no dejar de lado porque la diferencia de votos entre el presidente electo Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fue mínima. Para los analistas, el desafío será determinar hasta qué punto esos vínculos permanecen vigentes y cómo deben responder Colombia y Estados Unidos frente a organizaciones que, además de su origen insurgente, hoy dependen ampliamente del narcotráfico. José Pernalete. La violencia sigue escalando en Cuba y cada vez son más los cubanos que sienten que la inseguridad también se ha convertido en parte de la crisis. Esta vez ocurrió en el municipio de Colón, en Matanzas, donde un hombre identificado como Michael, conocido como Nariz Partida, fue asesinado a tiros frente al bar Mai Mai, en pleno día y ante la mirada de decenas de personas. Testigos aseguran que se escucharon varias detonaciones y que la víctima cayó gravemente herida sobre la calle. Minutos después murió, mientras vecinos y familiares observaban una escena que hace apenas unos años parecía impensable en Cuba. Horas más tarde, un perfil vinculado al Ministerio del Interior informó sobre la detención del presunto responsable, identificado como Alain Guadarrama Torres, quien presuntamente mantenía viejas diferencias con la víctima. Sin embargo, todavía persisten interrogantes sobre cómo ocurrió realmente el crimen, ya que las primeras versiones hablaban de disparos realizados desde un automóvil, mientras que posteriormente se describió un enfrentamiento directo entre ambos hombres. Más allá de este caso, el asesinato vuelve a poner sobre la mesa una realidad que ya no puede ocultarse. Los homicidios, los asaltos violentos y los ajustes de cuentas aparecen con cada vez mayor frecuencia en redes sociales y medios independientes, mientras la población denuncia una creciente sensación de inseguridad en las calles. La profunda crisis económica, la escasez, el auge del mercado negro y el deterioro de las instituciones han creado un escenario donde la violencia también empieza a ocupar un lugar que durante décadas el régimen aseguró no existía. Hoy, para muchos cubanos, el miedo ya no es solo quedarse sin electricidad, sin agua o sin alimentos. También es salir de casa y no saber si regresarán con vida, informó Enrique López para América Noticias.